¿Os imagináis que hubiera existido un equipo capaz de hacer frente a los Boston Celtics de Larry Bird, a Los Angeles Lakers de Magic Johnson y a los Chicago Bulls de Michael Jordan? Pues existió. Los Detroit Pistons en la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90. Si queréis saber más sobre esta apasionante historia del equipo del estado de Michigan, acompañarme en este quinto episodio de Touch Tank. Esto es Touch Tank, episodio 5, The Bad Boys, Detroit Pistons en los años 80. Here's a steal by Thomas, and Isaiah gets the Pistons off to a quick start. They started quickly 2 weeks ago, remember. Isaiah Thomas. Inside pass hits the backside of Grant, and you cannot get down in the mud with this team. En la historia de la Liga de Baloncesto Americano, la NBA, los Detroit Pistons de los Bad Boys son considerados como el equipo transición entre los Lakers Celtics de los 80 y los Chicago Bulls de Michael Jordan en los 90. Fue el mejor equipo desde el año 87 hasta el año 1990, con Isaiah Thomas a la cabeza. Pero si os digo nombres como John Salley, Rick Mahorn, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Joe Dumars y el ya mencionado Isaiah Thomas. Esos eran los Bad Boys, y su trabajo era batir a todos los equipos que el aficionado amaba, y ellos eran los malos, los villanos, y aceptaron ese papel. Acompañarme en esta historia, que empezaré contando desde el principio, donde Detroit, el estado de Michigan, en su día era la ciudad más rica de Estados Unidos. Y esto era así porque la industria automóvil tuvo su boom en el estado de Michigan y precisamente en Detroit. Tom Wilson era el presidente de los Detroit Pistons y CEO desde años 1979 hasta el 2010. Contaba un poco esta circunstancia. ¿Y qué fue lo que lo cambió todo? Pues desgraciadamente las revueltas del año 1967. Que se inició entre un conflicto entre la población afroamericana y la policía y se produjeron 43 muertos, 1.200 heridos, 7.200 arrestados y más de 2.000 edificios destruidos. También conocida esta revuelta como disturbios en la calle 12 o la rebelión de Detroit de 1967. Y desde entonces la gente se fue a vivir a las afueras. Tenía miedo de vivir en el downtown, en la ciudad. Y con ellos, el equipo de la NBA. En 1978, los Pistons se mudaron a Pontiac, Michigan, en un nuevo estadio de 80.000 personas. Pero solo ganaron 16 partidos en la primera temporada que estuvieron ahí, en la 79-80. Hoy en día, los Detroit Pistons son conocidos sobre todo por Eminem. Eminem es como el gran símbolo del equipo de baloncesto en las gradas, la gran celebrity, al igual que asociamos a Spike Lee con los Knicks o Jack Nicholson con los Lakers, pues en este caso Detroit Pistons, Eminem. Y como he dicho antes, no me voy a centrar en el episodio de los Detroit Pistons de los años 2000 que barrieron a los Lakers de Kobe, de Shaq en la final, con Ben Wallace, Rasheed Wallace. No, Chauncey Billups. Voy a hablar de los Bad Boys de los años 80. ¿Y cómo se construyó este equipo? Pues este equipo se construyó a través de un nuevo general manager que se llamaba Jack McCloskey, que apareció para dar un giro a la franquicia, aprovechando el tirón de haberse mudado de la ciudad para buscar un aire fresco. Y lo primero que hizo fue intentar conseguir a Magic Johnson. Dijo que ofrecía a cualquier jugador de su equipo, fuera del nivel de estrellato que fuera, a cambio de conseguir a Magic Johnson. Por supuesto, no lo consiguió. Pero se veía ya su carácter, que era un tipo que no tenía miedo a nada. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial, en la Marina, para ser específico, y había sido entrenador, pero era su primera experiencia de general manager. Y estaba dispuesto a demostrar el por qué había sido elegido para llevar a cabo esta transición de los Detroit Pistons. Y su primera decisión fue la que cambiaría el rumbo a la franquicia. En el año 1981, un jovencito llamado Isaiah Thomas, que venía de liderar a los Hoosiers, que es como se llama a los estudiantes de la Universidad de Indiana, que ganaron el campeonato nacional de baloncesto de Estados Unidos. Y entonces le cogieron el número 2 del draft en 1981. Es curioso que en la entrevista previa al draft, donde el draft se emitía por televisión, al igual que ahora, le preguntaban a Isaiah Thomas que si quería ir a los Nets, que si quería ir a los Pistons, porque él no había salido en el número 1, que salió Aguirre, que se fue a los Dallas Mavericks,
del cual hablaremos más tarde también. Y él, por ser políticamente correcto, dijo que le daba igual. Pero vamos, la realidad es que no quería ir a Detroit ni en pintura. Sobre todo porque él se había crecido en Chicago. O sea, él era del West Side del Chicago. Él quería ir a los Chicago Bulls. Entonces, para intentar que lo draftearan los Bulls, él tenía la estrategia de bajar en el draft. Y para ello contestó todas las preguntas mal en la entrevista que hizo con el general manager. Pero le dio igual. A Jack McCloskey le dijo, mira, me da igual lo que contestes en la entrevista, que como en el número 2 del draft tú estés disponible, te vienes para Detroit. Y así fue. Y el impacto fue de inmediato. En el primer partido como jugador de los Detroit Pistons, 31 puntos y victoria. En el segundo partido, en el campo de los Bulls, su querido ciudad de Chicago, 28 puntos y victoria. Y estamos hablando de un tipo de 19 años. Pero bueno, aún así el equipo no arrancaba del todo. Entonces el general manager se fijó en un pivot, el Linebeer, que venía de Cleveland. Y esto fue en el año 1982 y consiguió, a través de un traspaso, traerlo a la franquicia. Era un tipo con carácter, pero había una gran diferencia entre la forma de vida de Isaiah Thomas y la forma de vida de Linebeer. Tenían en común que vivió en las afueras de Chicago, como Isaiah. A diferencia de él, venía de una familia rica. Él cuenta en un documental muy, muy famoso de la serie de ESPN Films, que se llama The Bad Boys, que su padre, durante su primer año de vida su primer año de vida baloncestística, ganaba más dinero de él. No era el caso de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas se había criado en un entorno del West Side de Chicago, donde sus dos hermanos habían fallecido, uno por el tema de la heroína y otro por haber tenido problemas con el alcohol. Y literalmente tenía que pelearse y meterse en peleas para conseguir comida. Y si llegaba a casa en plan porque le habían dado una paliza, su madre le decía, tienes que ser fuerte y volver a la calle a pelear por lo que te mereces. Esa era la cruda realidad. Pero el caso es que hicieron clic desde el principio y se pusieron manos a la obra para construir el buen rumbo que tuvo esta franquicia, como os voy a seguir contando. Como bien os iba contando, el gran denominador común entre Isaiah Thomas y Linebeer es que odiaban perder. Era como él. Isaiah era el líder carismático, pero él le apoyaba en todas las decisiones. Isaiah era el que daba por la cara por el equipo dentro y fuera de la cancha. Básicamente lo veían como la versión más bajita de Magic Johnson. Y siempre, si alguien tenía que hacer una entrevista para explicar cualquier cosa que ocurría dentro del equipo, a pesar de su juventud, estamos hablando, como he dicho antes, de un tipo que tenía 19 años, era el gran líder de estos Detroit Pistons. El progreso se fue viendo poco a poco. En el año 84, 42 victorias. Isaiah Thomas formó parte del primer equipo All-NBA y fue el máximo asistente de la NBA. Y claro, llegaron a playoffs. En primera ronda contra los Knicks, Isaiah hizo una de sus primeras grandes actuaciones, 16 puntos en los últimos 2 minutos de partido. Y aún así perdieron en la prórroga. Por lo cual, el general manager se dio cuenta de que seguía teniendo mucho trabajo por hacer. Quería mencionar que esta temporada de 1984 fue la primera temporada del nuevo entrenador, Chuck Daly, que fue el gran famoso, el entrenador Hall of Famer, que murió en 2009, que acompañó a este equipo hasta lo que luego contaré más tarde, hasta la victoria. Este general manager contrató al entrenador porque lo conocía ya de haber coincidido con él como parte del staff técnico de la Universidad de Pensilvania. Y bueno, y era la época de Larry Bird y Magic Johnson, y él necesitaba un entrenador de renombre para dar un golpe a la liga. Al final, la NBA empezó a ser un deporte mucho más visto en Estados Unidos por la magia que transmitía el juego de Larry Bird y Magic Johnson. Y como he contado al principio, de repente Isaiah estaba en medio de los dos, se metió ahí en la pelea. Tanto es así que el año siguiente, en el año 85, jugaron las semifinales de conferencia contra los Celtics y perdieron en 6 partidos. Todavía había una distancia considerable porque al final estaba muy solo. O sea, Isaiah Thomas estaba todavía solo, por mucho que hubieran fichado al pívot que mencionaba antes, contra un equipo como era la grandeza de los Celtics, que básicamente en los años 80 se repartían los títulos entre Larry Bird y Magic Johnson. Entonces, en el draft de 1985, eligieron a Joe Dumars en el puesto número 18. Joe Dumars acabaría siendo MVP de las finales.
en uno de los dos títulos. Y el día anterior al draft ficharon al pivot Rick Mahorn, que cayó, vamos, como Bélix la marmita, pues así cayó dentro de Detroit. Enseguida tuvo muy buena fama dentro de la franquicia. Sin embargo, al equipo le costaba arrancar, porque en el año 1986 perdieron en primera ronda de playoffs contra los Atlanta Hawks y sabía que necesitaban más defensa y sobre todo necesitaban anotación. Entonces trajeron a Adrian Dudley, que había sido 2 veces líder anotador en la liga, lo cual suponía un salto de calidad muy importante para la franquicia. Y se vieron los resultados. Al año siguiente, en el año 1987, ganaron 52 partidos y se plantaron en su primera final de conferencia este contra los Boston Celtics de nuevo. Y ahí surgieron dos figuras importantes. Una fue John Salley, que era un tío importante e imponente, y sobre todo la figura del jugador ya conocido a nivel mundial por su relación con el dictador de Corea del Norte, Dennis Rodman, el gusano, como lo llamaban. Y no estoy hablando de Dennis Rodman en los Bulls, estoy hablando de Dennis Rodman en su época de Detroit. Que básicamente Dennis Rodman, sus orígenes eran bastante humildes. O sea, trabajaba ayudando a limpiar en un aeropuerto en Dallas. Y básicamente cuando acabó high school, él cuenta la anécdota de que creció 18 centímetros y a partir de ahí es cuando él pensó que se podía dedicar al baloncesto. Y le llamaban el rey de los rebotes. Así fue como Rodman llamó la atención del general manager de los Detroit Pistons. Michael Thompson to Kareem, blocked by Rodman, blocked again by Rodman, and Scott takes it out, but Dennis Rodman stopped 2 great baskets inside. Watch this play, Dennis Rodman will come from nowhere to block Kareem Abdul-Jabbar's shot. Continuando con el devenir del equipo, y para que os hagáis una idea de cómo era el equipo por dentro, al entrenador lo llamaban Daddy Rich, y le llamaban así por ir siempre vestido como un millonario. Siempre iba con el pelo perfecto, elegante, con nuevos conjuntos. Vamos, iba a la moda. Y se hacían muchas bromas en torno a él, entre los jugadores, porque llamaba la atención que, como bien sabéis, la mayoría de estos jugadores de los Bad Boys eran de raza afroamericana. Entonces les llamaba la atención de este entrenador de raza blanca, vestía como un millonario y sobre todo que siempre se ponía cera, gomina. Pero luego, digamos que ese carácter más de preocupación por su físico, él se metía en el papel luego de entrenador y tenía un carácter familiar y lo daba todo por el equipo. Y estableció una conexión bastante especial con Dennis Rodman, ya que pues llegó a ser el padre que nunca había tenido. O sea, Dennis Rodman tuvo una infancia bastante comprometida. Y volvemos a la final de conferencia este que os estaba mencionando contra los Boston Celtics. Pues en el Boston Garden, y al final los Boston Celtics venían de ser campeones en la temporada pasada, en el año 86, y perdieron los 2 primeros partidos contra Boston. Sin embargo, Detroit se repuso y en su vuelta a Detroit, en el Silverdome, por aquel entonces, ganaron los 2 partidos y la eliminatoria se puso 2-2. Y cuando iban a ganar, a puntito de ganar el quinto partido, Isaiah Thomas la lió en el saque de banda al final, que podréis ver imágenes. Larry Bird hizo un robo descomunal y puso el 3-2 para Boston, con 37 puntazos del mítico ya Larry Bird. Y bueno, perdieron en 7 partidos, entonces pues al final pues, tenían que seguir trabajando. Y este año queda la anécdota, bueno, más que la anécdota, la polémica, que tras la eliminación se produjo, bueno, un incidente que se considera bastante grave en la historia de la NBA. Rodman dijo que Larry Bird es un jugador fantástico, pero que si fuera negro sería un jugador bueno, pero del montón. ¿Cuál fue el problema? Que Isaiah Thomas, al ser preguntado por esto, apoyó a Rodman. Entonces empezaron a decir que si Isaiah Thomas era un racista, o sea, un racismo revertido, y se lió bastante a lo largo y ancho de Estados Unidos. O sea, para que os hagáis una idea, para apaciguar las aguas, tuvo que salir a dar una rueda de prensa conjunta durante las finales entre los Boston Celtics y los Lakers. Salió Larry Bird con Isaiah Thomas para explicar que todo había sido un malentendido. Pero es cierto que si algo salió de esto es que unió más al equipo, a los Detroit Pistons, y desde entonces se volvieron aún más duros. Es verdad que con un poco tácticas rozando la ilegalidad, que si codazos, que si empujones, pero vamos, que a partir de ahí les llamaron los Bad Boys.
season from Indiana, your captain, number 11, Isaiah Thomas. Y lo llamaban los Bad Boys porque eran muy duros se identificaban mucho con los Oklahoma Raiders de la NFL. A lo largo de la historia había un equipo, los Oklahoma Raiders, que también había sido muy duros. Entonces tenían una bandera negra y podías ver aficionados que si no llevaban la camiseta a los Pistons, llevaban camiseta a los Oklahoma Raiders. Y su principal táctica habitual era desequilibrar a los mejores del equipo rival. De ahí viene el famoso término Jordan Rules, basado en un libro que os recomiendo, que se llama Jordan Rules, que básicamente consistía en desequilibrar a Michael Jordan poniéndole un marcaje triple o cuádruple en cuanto fuera al aro rival y empujarle al suelo. Y bueno, Phil Jackson, el famoso entrenador, uno de los mejores entrenadores de la historia, de haber ganado 6 anillos con los Chicago Bulls y 5 anillos con los Lakers. Él siempre cuenta, cuando por fin Chicago consiguió vencer a Detroit, que no hubo Jordan Rules esa noche. Volviendo para atrás en el tiempo, apareció Michael Jordan en el camino de los Detroit Pistons, pero aún no consiguió ganar a Detroit. En el año 87-88 se produjo una pelea brutal en su primer partido contra los Pistons, y de ahí que la fama de los chicos malos, de Bad Guys, se fuera increciendo. Y bueno, y como anécdota, contaros que su lema era Say hello to the bad boys. Pero lo más interesante de toda esta historia es que la gente de Detroit se sentía realmente identificada con el equipo. O sea, al final era una cultura de Detroit, como ya os decía, de una ciudad complicada. Al final era una ciudad fantasma en la que se había producido muchas revueltas y entonces ya tenía fama de ciudad dura. Entonces, claro, el vínculo afición-equipo que se había formado a través de esta nueva forma de jugar de defensa dura vino como anillo al dedo. Entonces, el ambiente que se generaba en los partidos de Detroit era fantástico. Y digamos que al final Michael Jordan, su kriptonita era los Detroit Pistons, porque al final en esta temporada 87-88 que se enfrentó en segunda ronda contra el Chicago Bulls de Michael Jordan, Isaiah Thomas contaba que su familia, que como he mencionado, toda su familia es de Chicago, quería que ganasen los Bulls. Y él cuenta en una entrevista que desgraciadamente tenía que romper el corazón de sus familiares, pero tenía que hacer su trabajo y tenía que dar todo por su equipo de toda la vida, el cual había confiado en él para llevar a cabo lo que luego sería su época grandiosa. Básicamente era el capitán del barco. Y bueno, una vez que vencieron a Michael Jordan, pues aparecía de nuevo en el horizonte los Boston Celtics de Larry Bird. La serie contra Boston, al igual que el año pasado, fue durísima y llegaron al quinto partido. Exactamente igual que el año anterior, empate a 2. 2 partidos primero para Boston en el Boston Garden y otros 2 en el Silverdome para Detroit Pistons. Pero esta vez ganaron el quinto en el Garden y remataron en Detroit con un marcaje aférrimo contra Larry Bird y compañía. 4-2 ganaban los Pistons y llegaban a su primera final de la NBA de esta dinastía de los Bad Boys contra Los Ángeles Lakers. Y bueno, había un aspecto especial. Isaiah Thomas y Magic Johnson eran amigos del alma por aquel entonces. Sin embargo, tras esa final se rompió la amistad, porque, vamos, una de las imágenes más impactantes que llamó la atención a todo el mundo, porque se sabía de esta buena relación, es que cuando Isaiah Thomas entraba a canasta, Magic Johnson le propició un puñetazo en la cara brutal. Entonces, pues ahí se rompió la amistad. Luego, muchos años después, se reconciliarían en una entrevista mítica y en la que se pedían perdón por todo el mal rollo que había habido, porque habían sido muy buenos amigos. Pero pasaron muchos años para ello. Y de ese tema hablaré algún día. En estas finales, a Isaiah Thomas selecciona en el sexto partido en Los Ángeles. Bueno, para que os hagáis idea. Pero jugó lesionado. O sea, jugó lesionado porque no quería dejar la pista. Entonces se produce una de las actuaciones más milagrosas, más heroicas de la historia de la NBA. Jugando con el tobillo del tamaño de un elefante, metió 25 puntos en el tercer cuarto. Y entonces mandó el partido al séptimo. El problema era que Isaiah Thomas no pudo jugar porque tenía el tobillo, una vez que ya el tobillo se quedó frío, era imposible que jugara. Y nada, perdieron entonces contra los Lakers
con un Isaiah muy tocado mentalmente, y veía como su gran amigo Magic se llevaba su quinto título, su quinto anillo. El año siguiente se empezó a generar un aura especial. Estamos hablando del año 88-89, porque apareció un nuevo estadio, The Palace, en Auburn Hills. Antes de empezar a hablar de esa temporada, no quiero olvidarme, recomiendo un documental sobre una pelea brutal entre Indiana Pacers y los Detroit Pistons en The Palace. Yo creo que es la pelea más brutal que he visto en un partido de NBA. O sea, llegaron a pegarse con el público. Ron Artest es uno de los más famosos de aquella pelea y hubo sanciones bastante duras por parte de la liga y merecidas. Un documental impresionante. Bueno, volviendo a esta temporada. La temporada empezó un poco mal rollo entre Dunley y Rodman. Recordar que Dunley había sido líder anotador, entonces no le hacía ninguna gracia que le estaban quitando minutos. O sea, le estaban quitando minutos porque aparecía una figura emergente como era Dennis Rodman, que tenía muy buena fama en la ciudad por ser el tipo duro, gran taponador y un reboteador fabuloso. Entonces, claro, para alguien que había sido el máximo anotador de la liga, jugar menos era duro. Entonces, pues al final, debido a estas circunstancias, lo traspasaron. Las malas lenguas hablan que Isaiah Thomas pidió el traspaso, pero esto no es verdad, dicho por el general manager. Lo que llama la atención es que en el traspaso trajeron a Mark Aguirre, que fue el número 1 del draft del año de Isaiah Thomas, de 1981. Y además tenía mala fama con los compañeros, por lo cual las portadas de los periódicos de Detroit estaban estupefactos con este movimiento. Es verdad que se conocían del West Side de Chicago, Isaiah y Mark Aguirre, pero claro, con el buen ambiente que había dentro de los villanos de los Bad Boys, llamaba la atención que trajeran a alguien que podía romper esa armonía. Pero la verdad es que no, funcionó. Acabaron el año primeros en la temporada regular, en la conferencia esta acabaron primeros, y otra vez Jordan se les cruzaba en el camino, en la final del Este. Tras perder el tercer partido, Isaiah Thomas se quedó 4 o 5 horas en lo que es el río, en el Riverwalk, cerca del lago Michigan, pero bueno, en pleno downtown se quedó por la calle Michigan paseando y reflexionando. Entonces a las 2 de la mañana, llamó a uno de los coaches, del staff técnico. De vivir en Estados Unidos me hace hablar un poco spanglish a veces, como podéis ver. Le decía, sé cómo parar a Michael Jordan. Y el caso es que su estrategia de parar a Michael Jordan, de ahí las famosas Jordan Rules, de ser durísimo con él y focalizarse en descentrar a la estrella. Funcionó y ganaron 4-2, con lo cual Jordan de nuevo chocaba contra el muro y se quedaba con la miel en los labios. A Jordan, como podéis ver, le costó mucho llegar a ganar su primer anillo. Y ganaron 4-2. Y por segundo año consecutivo llegaban a las finales de la NBA. Y otra vez, los Lakers de Magic Johnson. Las finales del año 89 contra los Lakers nada tuvieron que ver con el año anterior. Dennis Rodman hizo un trabajo extraordinario secando a James Worthy. Este último tomó el relevo de Magic Johnson, que se lesionó en el Game 2, en el segundo partido de la serie, pero no tuvieron nada que hacer contra Detroit. Barrieron a los Lakers 4-0 y se llevaron el primer título de esta dinastía. Por lo cual, 22 años tras las revueltas de Detroit, esta vez la gente no tenía miedo y en la celebración la ciudad entera salió a la calle a celebrar este título tan esperado, tras varios años chocando contra el muro de Larry Bird y de Magic Johnson. Jordan por aquel entonces no suponía un problema para los villanos de Detroit. Sin embargo, la celebración fue un poco agridulce, porque en esta época pues ni había teléfonos móviles, ni había Twitter, ni Facebook, ni todas las redes sociales de hoy en día. Entonces, tras celebrar el título de manera muy alegre, porque era un título muy esperado, llegaron las noticias de que uno de los integrantes del equipo, Rick Mahorn, había sido elegido por los Minnesota Timberwolves en el Expansion Draft. Era un proyecto de la NBA en el cual este proyecto exigía a todos los equipos que solo podían proteger a 8 jugadores. El resto eran elegibles para que las dos nuevas franquicias, como parte del proyecto de expansión de la liga, Minnesota Timberwolves y Orlando Magic, pudieran elegir a cualquier jugador que les apeteciese. Y en este caso, pues Rick Mahorn fue elegido y dejó de ser parte de los Detroit Pistons. Y la verdad es que era muy querido en el vestuario y esto afectó un poco a
a la plantilla. La temporada siguiente no empezó muy bien todo, porque digamos que el pívot titular para aquel entonces no llevó muy bien que Rodman pasara a ser titular, pero el caso es que cambió la dinámica de la franquicia. O sea, el mal comienzo de temporada, en cuanto Rodman apareció, fue una auténtica locura. Eran una pisonadora. O sea, de los primeros 26 partidos que jugó de titular, ganaron 25. Y claro, con una racha así, os podéis imaginar que acabaron primeros de la conferencia de nuevo al acabar la temporada regular. Y más allá, Dennis Rodman ganó el jugador defensivo del año, merecido por todo lo alto. Y en la final de conferencia Michael Jordan de nuevo, y llegaron al séptimo partido, pero Michael Jordan seguía muy solo. Además se dio la circunstancia de que en aquel séptimo partido Scottie Pippen tenía una migraña espectacular y no pudo acompañar a Jordan. Y nada, en este caso las finales fue contra los Trail Blazers de Clyde Drexler, y en este caso el gran protagonista no fue Isaiah Thomas, fue Joe Dumars, que se cascó unas finales alucinantes. Y cuenta el mismo Joe Dumars que él no entendía muy bien el nivel de las canastas que estaba metiendo durante el partido, que él decía que era como un milagro. Entonces se dio la circunstancia que al acabar el tercer partido, en el que hizo una actuación antológica, pues a Isaiah Thomas y otros entrenadores le dijeron que tenían que ir a una sala, que le tenían que contar una noticia. Entonces, en ese momento le contaron que su padre había muerto antes del inicio del tercer partido, pero que la familia había pedido que su padre hubiera querido que jugara ese partido. Entonces ahí queda el hecho de que, pues él cuenta que cree que su padre fue el que empujaba esos balones para que entrara. Y básicamente este episodio refleja un poco más de la familia que era Detroit. Y ganaron esa final, back to back. Ahí estaba la dinastía de Detroit. 2 títulos consecutivos, que era algo que no había conseguido hacer los Boston Celtics de Larry Bird. Habían ido alternando títulos con los Lakers, pero los Lakers sí lo habían conseguido. Entonces, Isaiah Thomas, como su gran amigo Magic, había conseguido llevar a la franquicia de Detroit a 2 títulos consecutivos, y sobre todo, si nos ponemos a analizarlo, de un gran mérito, porque al final estamos hablando de la época de 3 de los más grandes de la historia, si no los 3 mejores, junto a LeBron James, Kobe Bryant, etc. O sea, Larry Bird, Michael Jordan y Magic Johnson. O sea, nada fácil. Pero claro, como todo, pues al final la edad iba pesando. Y no solo eso, sino la fatiga mental de durante 5 años consecutivos habían llegado a la final de la conferencia como mínimo y a varias finales de la NBA. Entonces al final los equipos les iban cogiendo la medida y el hambre de ganar pues es como todo. Al final pues iba disminuyendo. Y en este caso, en la final de conferencia Michael Jordan les consiguió ganar al fin. Y por fin él podía conseguir revivir esa sensación que habían tenido Detroit. Vamos, Detroit, básicamente me explico, Detroit había tenido la sensación de que no podían nunca batir a Boston. Y en este caso los Bulls siempre habían topado con los Pistons en la final de conferencia oeste. Y entonces eso les motivó a Jordan y a Scottie Pippen. Y este fue el final de los Bad Boys. Pero eso sí, se retiraron con polémica. En el último partido, cuando básicamente ya habían perdido, los titulares salieron del partido a falta de 8 segundos sin felicitar a los Chicago Bulls, pasando por delante del banquillo de los Bulls. Y es el perfecto final para una historia de villanos, pero era el perfecto final para refutar su reputación de sucios. Entonces, después de esto, se piensa que la razón de que Isaiah Thomas no fuera convocado a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, el famoso Dream Team que arrasó, fue esto. Y que Jordan, Magic Johnson y Larry Bird pues no les hacía gracia que Isaiah Thomas estuviera ahí después de todos los gestos feos que había hecho. Pero este fue el fin. Y digamos que durante los años siguientes, pues ya sabéis que Dennis Rodman se fue a los Bulls y volvió a ganar otros cuantos anillos con Michael Jordan. Joe Dumars fue el que más aguantó hasta 1999 y Isaiah Thomas se rompió a los 32 años. Por lo que podéis ver, es verdad que empezó joven a los 19, pero se tuvo que retirar joven a los 32 porque se rompió el tendón de Aquiles y no tenía más. O sea, no daba más de sí. Su físico dijo que se acabó y hasta ahí llegamos. Y el pivot Linebeard, el otro gran estandarte, se retiró también en la temporada 93-94. Y hasta aquí os puedo contar de esta historia de los Bad Boys de Detroit Pistons. Os recomiendo varios documentales, pero sobre todo el de ESPN Films, que se llama The Bad Boys, una obra maestra de la cadena deportiva americana más conocida de los Estados Unidos, ESPN. Y nada, espero que estéis disfrutando mucho de la NBA
que la verdad está siendo un inicio trepidante, con sorpresas como Philadelphia Sixers habiendo perdido sus 3 primeros partidos. Y os dejo con la nueva sección, que es una de las sorpresas que os traigo esta semana. Así que nada, espero que hayáis disfrutado esta historia y nos vemos en la nueva sección antes de despediros. Aquí estamos inaugurando nueva sección, curiosidades del deporte americano. Y esta semana os traigo unas historietas que pienso que pueden ser entretenidas. La primera es el podcast de J.J. Redick, que se llama The Old Man and the Three. Esta semana he entrevistado a Donovan Mitchell y una de las temáticas de esta entrevista ha sido que se pusieron a hablar sobre el día que la NBA se suspendió debido al COVID-19. Y básicamente lo que cuenta Donovan Mitchell es que estuvieron 9 horas en el vestuario encerrado, porque no sé si recordáis, Rudy Gobert fue un poco polémico por salir a dar una rueda de prensa bromeando un poco sobre el tema y al final resultó que tuvo COVID. Entonces, debido a esa situación, pues básicamente, como no se sabía nada, pues no querían que los 53 integrantes del equipo, contando entre jugadores, staff técnico, prensa, pues no querían que salieran del vestuario hasta que estuviera controlada la situación. Y entonces Donovan Mitchell cuenta que, bueno, como no tenían nada que hacer, pues habló con Chris Paul de Oklahoma, les mandó 15 botellas de vino y básicamente se emborracharon para evitar tener miedo. O sea, estaban haciendo llamadas de FaceTime y dice que, bueno, la situación fue de película. Vamos, de guión de película, que les llevaron en autobús, escoltados por la policía cuando llegaron al hotel, el Hotel Renaissance en Oklahoma, que es donde estaba los Utah Jazz, que es el equipo al que menciono, y dice que, bueno, que algún día le contará a sus hijos y a sus nietos sobre este momento, pero que fue totalmente surrealista. La segunda anécdota es, si habéis estado un poco siguiendo mi Instagram recientemente, mencionaba que el logo de Twitter está basado en Larry Bird, inspirado en Larry Bird. Y esto es así porque uno de los cofundadores, Biz Stone, había nacido en Boston, entonces asociaba a Larry Bird con grandeza. Entonces él quería que su empresa también tuviera esos valores. Y también representa el estatus social de mantener una empresa tan grande del mundo de la tecnología todos los años, la mentalidad ganadora que tenía Larry Bird año tras año. Entonces, de ahí esta anécdota. La tercera que os traigo es, el otro día, cuando estuve en el partido de Chicago Bears, como ya os hemos comentado al principio, intentaré traer más de este tipo de vídeos. Cada vez que mete un touchdown los Chicago Bears, ponen una melodía que habéis escuchado de Bear Down, Chicago Bears. Pues lo curioso es que tú esperarías que para que la gente la cantase lo pusieran en inglés, pero el caso es que lo ponen en los videomarcadores la letra en español, si os fijáis bien en el vídeo que subí. Entonces, bueno, me pareció una historieta curiosa. Y la última, hoy han jugado los Miami Dolphins contra Pittsburgh Steelers. Entonces, en el estadio de Miami, en el Hard Rock Stadium, han querido hacer, en honor a la temporada perfecta que hizo el equipo de Miami en el año 1972, han querido poner los precios que había por entonces. Entonces, el refresco costaba 75 centavos, las palomitas $1.75 y los perritos calientes $2. Entonces, me parece una idea muy original y seguiré buscando historias de estas. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, el 5º episodio de Touch Tank. Volveremos próximamente con nuevas entrevistas y os dejo diciéndoos que próximamente apareceré colaborando en un nuevo podcast del cual tendréis noticias probablemente esta semana, si no la siguiente como tarde. Así que esperad noticias de mí también en otro tipo de programas, colaborando con seguidores como yo que se dedican al mundo del podcast, baloncesto y fútbol americano. Y como siempre, disfrutar del fútbol americano, disfrutar del baloncesto y que paséis buena semana. Esto es Touch Tank.